Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Es de gran importancia el poder saber y, no solo saber, sino también entender cuando un proyecto que o bien vayas a proponer tú o bien te hayan pasado a ti para evaluar, es importante entender si ese proyecto se puede considerar como de I+D, entiéndase I+D como investigación más desarrollo o no. Esto es de gran importancia y el entenderlo de manera exacta nos puede ayudar muchísimo por múltiples motivos. Uno de ellos puede ser para reflejar mucho mejor lo que queremos hacer en ese proyecto. En otros contextos también nos puede servir para saber ceñirnos mucho mejor a los puntos que pida una convocatoria de proyectos de I+D y por tanto tener entonces mayores posibilidades de conseguir financiación en esa convocatoria y en definitiva nos puede venir muy bien saber cuáles son esos puntos exactos que en el fondo muchos de nosotros sabemos los que son, pero una cosa es saberlos y otra es poder reflejarlos en un documento. Entonces, en el episodio de hoy os voy a comentar brevemente cuáles son estos puntos o estos criterios que definen lo que es I+D o no y os aconsejo que os quedéis y que toméis nota porque os puede servir mucho tanto, ya os digo, a la hora de escribir vuestro proyecto como también si tenéis que evaluar un proyecto, que también es posible que os suceda. Entonces, bien, vamos a comenzar desde el principio. El texto de referencia que se utiliza aquí son los manuales de Frascati, que fueron publicados en 1963 por la OCDE y estos manuales establecieron la definición estándar de I+D y cuáles eran las principales directrices para poder medirla. Entonces estos han promovido la armonización de estas métricas y se actualizan periódicamente y son utilizados en más de 60 países. Entonces muy importante saber que nos van a servir no solo en el país en el que estemos, sino en muchos otros sitios y sobre todo importante también para convocatorias internacionales. Luego además facilitan el análisis al comparar la I+D global y al tener una serie de indicadores que son fundamentales para entender la innovación y las políticas que pretendan fomentar dicha innovación. Por tanto, lo podemos ver como un punto de referencia muy importante para entender también cuáles son los indicadores internacionales de ciencia y de tecnología. Entonces, vamos a empezar primero por comentar su relevancia. Por tanto, conocer estos criterios es muy importante para identificar qué actividades de I+D se pueden calificar como I+D o no, por múltiples razones. Os voy a comentar en un pequeño resumen 5 de esas razones. La primera razón es que los criterios de Frascati nos permiten determinar si un proyecto puede ser considerado como I+D y por tanto el saber hacerlo nos puede permitir acceder a beneficios asociados con financiación e incluso también para situaciones como empresariales acceder a deducciones impositivas fiscales u otros incentivos a la innovación que suelen estar dirigidos a proyectos de este tipo. Un ejemplo de cumplimiento sería un proyecto desarrollado en un centro de investigación
para desarrollar una terapia contra el cáncer. Un ejemplo claro de proyecto de I+D. Un ejemplo de no cumplimiento sería la compra de equipamiento productivo que se vaya a utilizar en una fábrica, ¿no? Entonces este sería el primer punto. El segundo punto del uso de estos criterios es que nos ayuda muy bien a distinguir la I+D de otras actividades que no tienen nada que ver directamente con la I+D, como puedan ser la producción, los servicios, etcétera, ya que la I+D tiene características particulares que la diferencian en gran medida de otros procesos, tales como puede ser principalmente la generación de nuevo conocimiento, el trabajar con resultados inciertos, el aplicar una metodología sistemática y un largo etcétera. Por tanto, conocer estas características nos puede permitir el clasificar correctamente una actividad como I+D o no. Entonces, un ejemplo donde esto se cumpliría otra vez sería un proyecto donde se pretende crear un nuevo algoritmo de inteligencia artificial, y un ejemplo donde no se cumpliría sería, pensando en una empresa, los procesos inherentes a la operación rutinaria en un call center de atención al cliente, ¿no? Bien, el tercer criterio de uso de estos criterios de Frascati sería que nos facilita la medición y el seguimiento de los indicadores de I+D, ya que al poder identificar de manera clara qué actividades son o se pueden calificar como I+D y cuáles no, esto nos permite construir métricas más precisas, las cuales nos pueden ayudar en temas de inversión. Me refiero a la optimización de los procesos de inversión, a la planificación de recursos humanos, a la mejora de procesos de producción, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplicaría aquí? Un ejemplo de cumplimiento sería la contabilización del gasto en personal dedicada a proyectos de investigación en una empresa, ¿vale? Eso sí que estaría relacionado en este caso con I+D. Mientras que un ejemplo de no cumplimiento sería cuando se contabiliza el gasto en personal de limpieza cuando se asigna como I+D. Ese sería un ejemplo de no cumplimiento. Y es muy importante, sobre todo a la hora de elaborar un presupuesto en un proyecto de I+D, cuando una empresa presenta ese proyecto, en este caso en España, al Ministerio y quiere lograr deducciones fiscales, debe argumentar de manera suficientemente clara qué parte del presupuesto es el que se dedica a I+D para lograr esas deducciones, y por tanto este punto es de gran importancia. Luego el cuarto punto sería que el uso de estos criterios promueven la estandarización y comparabilidad, ya que los criterios de Frascati, como hemos comentado anteriormente, Frascati es, por cierto, una ciudad italiana donde empezó toda esta historia. Los criterios de Frascati son utilizados a nivel internacional y esto nos permite comparar indicadores de I+D entre muy diversos países, instituciones y empresas para poder compararnos, porque si no, cada país tendría su propia definición de sus propios estándares y entonces sería muy difícil lograr realizar cualquier tipo de análisis comparativo al hacer estos estudios. Entonces, otra vez, aquí un ejemplo de cumplimiento podría ser la comparación del gasto en I+D entre diferentes países que utilizan estas metodologías como porcentaje del Producto Interior Bruto, ¿vale? Obviamente nos referimos a estos 60 países que hemos comentado que conforman la OCDE. Y un ejemplo de no cumplimiento sería aquellos países que están fuera de la OCDE que no utilizan estas definiciones y que definen de manera totalmente libre lo que ellos consideran como I+D o no. Entonces ahí las comparaciones serían bastante complicadas. Luego el quinto punto sería que el uso de estos indicadores otorga transparencia, ya que al usar criterios claros y explícitos para definir lo que es I+D, nos permite entender de manera fácil qué están midiendo estos indicadores, cómo se están utilizando en un proyecto y muchos otros aspectos. Y esto es, como comentábamos, de relevancia para que tanto todos los pertenecientes al ecosistema de investigación, ya sean evaluadores, agencias de financiación, investigadores y públicos en general,
puedan entender lo que se está haciendo, ¿vale? Un ejemplo sería número de publicaciones por año, un indicador relativamente claro. Número de patentes producidas por año en una institución, número de miles de euros conseguidos por año por institución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo claro de cumplimiento sería un informe detallado creado por una institución donde se refleje de manera clara qué metodología en concreto, porque no hay una mejor que otra, pero que a nivel comparable, como se hace en las agencias de calidad, se expliquen de manera clara qué indicadores se han utilizado, es decir, qué indicadores de I+D se han utilizado a la hora de aplicar los criterios de Frascati, ¿vale? Eso debe ir normalmente al principio de cualquier reporte de resultados o de rendimiento de investigación. Y por otra parte, un ejemplo de no cumplimiento sería que se suelten de golpe los datos en los rendimientos sin explicar qué métricas o qué indicadores exactamente se han utilizado para medir el rendimiento de esa I+D. Aquí quizás nos iríamos más al periodismo amarillo, al marketing, a no querer dar detalles, etcétera, etcétera, que en determinados contextos quizás les puede interesar a algunas empresas, entidades, etcétera, etcétera. Pero aquí no sería el objetivo. Entonces, una vez definidos estos 5 puntos de aplicación, ya vamos a comentar de manera un poco más clara cuáles son exactamente esos criterios de Frascati que se utilizan para identificar si ciertas actividades de I+D pueden ser calificadas como de I+D o no, ¿vale? Entonces, en resumen y como comentábamos antes, un conjunto de características comunes nos permite identificar esas actividades de I+D. Y ya nos da igual si esas actividades las realizan diferentes miembros del proyecto, diferentes miembros del consorcio, etcétera, etcétera. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que la I+D siempre tiene como objetivo el encontrar nuevos hallazgos, y aquí lo digo de manera muy general, encontrar nuevos hallazgos y el utilizar una metodología basada tanto en conceptos originales, que no ha probado nadie todavía, o también en su interpretación, realizar una interpretación novel que no se ha considerado todavía, o también puede ser el plantear una serie de hipótesis que no se han tenido en cuenta hasta el momento. Además, suele suceder en todos los grandes proyectos de I+D que hay una incertidumbre sobre el resultado final, sobre cómo se va a obtener o si se va a poder obtener al final, ¿no? Entonces, aunque ya sabéis, se utilizan todas estas cronogramas, etcétera, es un requerimiento, pero al final es muy difícil saber estimar de una manera realista la cantidad de tiempo y recursos necesarios para poder lograr el objetivo o los objetivos que se plantean en el proyecto, incluso dentro del presupuesto inicial, ¿no? Y luego además debe ser posible en todo proyecto de I+D producir una serie de resultados que además se puedan transferir a otros investigadores o en definitiva a otros actores fuera de el conjunto inicial del proyecto para que los apliquen a otros contextos, ya sea otros investigadores, la sociedad en general, o que se pueda crear una empresa o que otras empresas puedan utilizar esos resultados para que tenga un impacto. Entonces, en resumen, para que una actividad sea calificada como I+D, la actividad debe ser, primero, novedosa, segundo, creativa, tercero, incierta, cuarto, sistemática y quinto, transferible y o reproducible, ¿vale? Esto es un resumen del resumen que os he comentado ahora mismo. Entonces, esos 5 criterios se deben de cumplir para que esa actividad de I+D se pueda caracterizar, se pueda reflejar o denominar como de I+D. Si no, no podríamos hacerlo, ¿vale? Es decir, se deben satisfacer al mismo tiempo todos esos 5 conjuntos de actividades, ¿vale? Entonces ahora vamos a comentarlos un poco más
en detalle, ¿vale? En cuanto al criterio de novedad, entonces siempre se espera que un proyecto de I+D genere un nuevo conocimiento que no existiera anteriormente, ¿no? Y además debe ser capaz de adaptarse a diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, se espera que los proyectos de investigación en las universidades persigan avances que sean totalmente nuevos en el conocimiento, y que lo mismo se pueda decir de los proyectos diseñados y gestionados por los diversos institutos de investigación. Mientras que tenemos que tener en cuenta el cambio de chip cuando hablamos de empresas, porque en el sector de las empresas la posible novedad de los proyectos de I+D debe evaluarse en comparación no con los centros de investigación, sino en este aspecto podrían salir siempre mal parados, pero deben compararse con la existencia de conocimientos en la industria en general, para que esa empresa pueda reflejar que lo que hace tiene ese componente novel, ¿no? Entonces, aquí la actividad de I+D dentro del proyecto debe dar como resultado hallazgos que sean nuevos para el negocio y que aún no se utilicen en la industria, en ningún tipo de industria, ¿vale? Solo con el pequeño detalle que habría que excluir de aquí todas aquellas actividades de I+D que se realicen para copiar, imitar o aplicar ingeniería inversa para obtener nuevos conocimientos, ya que en ese caso el conocimiento no se podría ver como novedoso, se vería más bien como técnicas de ingeniería, ¿no? Entonces la novedad podría resultar de un proyecto para reproducir un resultado existente que encuentre en el momento del estado del arte posibles discrepancias. Entonces también puede ser que un proyecto de desarrollo experimental destinado a crear conocimientos que apoyen el desarrollo de nuevos conceptos e ideas relacionados con el diseño de nuevos productos o procesos, también en este caso debería incluirse dentro de la I+D, ¿no? Pero yo creo que la idea de la novedad pues se ve aquí, ¿no? Y también diferenciar, como hemos dicho, ya sea en centros de investigación o universidades y luego en empresas. Ese sería el criterio de novedad. Luego, el siguiente criterio que hemos dicho es el de creatividad. Es decir, el proyecto debe tener como objetivo el generar nuevos conceptos, el crear, por ello creatividad, nuevos conceptos o ideas que mejoren el conocimiento existente. Y esto excluye de la I+D cualquier cambio rutinario en productos y procesos, porque estaríamos más en ingeniería, ¿vale? Entonces, un proyecto de I+D por ello requiere la contribución de un investigador para poder proporcionar ese nuevo conocimiento, ¿vale? Bueno, claro, hay un área aquí que requiere cuidado especial a la hora de evaluar proyectos, que son las artes, ¿vale? En las artes existe creatividad, como todos conocemos, la pintura, la escultura, la poesía, etcétera, pero los otros criterios que hemos comentado anteriormente en resumen, que son novedad, creatividad, incertidumbre, sistematicidad y transferencia al mercado, también deben cumplirse. Y está claro que en el mundo de las artes, aunque exista creatividad, los otros criterios no se presentan, ¿no? Por eso el arte no se puede considerar como una actividad de I+D, a menos que se tuvieran en cuenta los 4 otros criterios que hemos comentado al principio, y ahora mismo vamos por el segundo, ¿de acuerdo? Entonces también hay que tener en cuenta que se excluye de los elementos de creatividad cualquier actividad rutinaria de I+D, ¿vale? Las actividades rutinarias estarían totalmente fuera. Por ejemplo, el procesamiento de datos, un análisis estadístico, no sería una actividad de I+D a menos, o sea, la actividad en sí, ¿vale? Porque hay que diferenciar una actividad en sí de un proyecto global con una serie de actividades. Entonces, una actividad de análisis de datos no se contemplaría como un proyecto de I+D, ¿vale? A menos que esa actividad estuviera englobada dentro de un proyecto más grande, ¿de acuerdo? Y también hay que tener en cuenta que la formación profesional también estaría excluida
a la hora de reflejar el I+D de las empresas estaría excluida de la I+D, ¿no? Entonces, en resumen, un nuevo método para solucionar un problema y que esté desarrollado como parte de un proyecto podría ser I+D si el resultado es original y si se cumplen todo el resto de criterios, de estos 5 criterios que hemos comentado al principio, ¿vale? Ya hemos comentado 2, ahora en detalle. El primero de novedad y el segundo de creatividad. Y ahora iríamos al criterio de incertidumbre, ¿vale? Ya sabéis, la investigación y el desarrollo, la I+D, implica una gran incertidumbre, ya que tenemos gran cantidad de problemas, variables, dimensiones, etcétera. Normalmente, al comienzo de un proyecto de I+D, no se puede determinar con precisión el tipo de resultado que se va a obtener al final y tampoco el coste que va a tener y tampoco el tiempo y muchas otras variables. Obviamente hay que hacer un intento de realizar una estimación, pero es muy difícil el conseguir acercarse al final, ¿no? Entonces, en el caso de la investigación básica, que tiene como objetivo ampliar los límites del conocimiento, existe un amplio reconocimiento y aceptación de que al final no se logren esos resultados previstos, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de investigación puede tener éxito en eliminar varias hipótesis que compitan entre sí, pero no todas. Y luego, además, la I+D en general, en ella existe una gran incertidumbre, como hemos dicho, sobre los costes totales, el tiempo necesario para lograr los resultados esperados y además si en qué grado se van a conseguir esos resultados, ¿no? Por tanto, aquí podríamos decir que la incertidumbre es un criterio bastante importante también al distinguir en la creación de prototipos de I+D, donde por ejemplo podríamos tener modelos utilizados para probar conceptos o tecnologías con un alto riesgo de fracaso, etcétera, y la creación. Y también tenemos que diferenciar con respecto a la creación de prototipos que no son de I+D, porque tendríamos unidades de preproducción utilizadas para obtener certificaciones técnicas o legales. Ahí hablaríamos pues de otro tipo pues, de procesos, ¿vale? Pero en definitiva debe haber un componente de incertidumbre para que la actividad o el proyecto se considere como I+D. ¿De acuerdo? Y el último criterio sería el de sistematicidad, ¿vale? En resumen, esto significaría que la I+D se lleva a cabo de manera planificada, con un plan, básicamente con un poco de cabeza, ¿no? Y donde tenemos registros tanto del proyecto durante su proceso, durante su desarrollo, como del resultado y de todas las fases, ¿no? Entonces, para ello hay que identificar cuál es el propósito del proyecto, cuáles son las fuentes de financiación que se han utilizado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en definitiva, sistematicidad se podría resumir como que estamos haciendo todo con un orden y con un plan. Yo creo que este es el que más fácil se ve. Si te entregan un proyecto sin un plan de trabajo, o ese plan de trabajo es un desastre o está muy desordenado, entonces ahí podríamos tener grandes dudas sobre su posibilidad de ser considerado como I+D. Y luego el último que tendríamos sería básicamente el criterio de transferabilidad, ¿vale? Un proyecto de I+D debe resultar en la posibilidad de que ese conocimiento se pueda transferir a los diversos agentes que tengamos, ¿vale? A la sociedad, a empresas, a otros centros de investigación, a otros investigadores, ¿vale? Es un germen el proyecto de conocimiento que sea transferible. Si proponemos un proyecto donde todos los resultados se van a mantener encerrados, no se van a publicar, no se va a tener una estrategia de protección de la propiedad intelectual, entonces ese proyecto sería cualquier cosa menos un proyecto de I+D, ¿no? Entonces la transferabilidad es bastante importante, ¿no? Por tanto, aquí hemos visto pues los 5 y hay que tener en cuenta que la codificación del conocimiento y su diseminación aquí también forman parte de la práctica habitual tanto en universidades, institutos de investigación, etcétera,
aunque pueden haber restricciones para el conocimiento que surge a través de trabajos por contrato como parte de una colaboración, por temas de confidencialidad, ¿vale? Pero esas son las excepciones y las de menos, ¿no? También decir que en un entorno empresarial, cuando hablamos de transferabilidad, los resultados a veces pueden estar protegidos en parte por secreto industrial u otros métodos como patentes, etcétera, ¿vale? Pero en ese caso lo que se espera es que haya un registro de la propiedad intelectual, ¿no? Bien, pues nada más, no me quiero extender más, pero os paso una lista de preguntas muy prácticas que quizás podéis apuntar si queréis para cuando estéis leyendo un proyecto, ya sea vuestro propio proyecto, un proyecto que estéis evaluando, la respuesta que deis a esas preguntas después de haberos leído el proyecto os pueden ayudar a definir de manera clara si se trata de un proyecto de I+D o no. Y son preguntas relacionadas con los 5 puntos anteriores, con los 5 criterios. Son preguntas súper simples y la primera de ellas sería: ¿están las actividades del proyecto destinadas a adquirir nuevos conocimientos o conocimientos adicionales? ¿Vale? Estamos hablando de la novedad. La segunda pregunta sería: ¿se basan las actividades del proyecto en ideas originales o en hipótesis? ¿Vale? Lo que comentábamos de originalidad, creatividad, etc. La tercera pregunta sería: ¿se puede decir que los productos del proyecto se caracterizan por al menos una incertidumbre? Y las incertidumbres son que exista la posibilidad de no obtener nuevos conocimientos, que exista la posibilidad de no lograr los resultados previstos con los costes previstos, o que se puedan obtener o no dentro del periodo previsto, ¿vale? Si nos dan un proyecto y está todo totalmente claro y nos garantiza 100% que no hay ningún riesgo, pues no sería realmente un proyecto de I+D, ¿vale? Una I+D real implica incertidumbre siempre. La cuarta pregunta sería si están las actividades previstas para el proyecto sistematizadas, ¿vale? Lo que en inglés se llama los objetivos SMART y que en español sería que donde esas actividades son específicas, ¿vale? Pueden haber diversas actividades, una para cada cosa, medibles, se puede medir su rendimiento, si se han realizado o no, alcanzables, que se puedan realizar realmente en la práctica, relevantes, que puedan impactar realmente en el proyecto, y delimitadas en el tiempo, ¿vale? Hay que poner fechas para las cosas. Y la última pregunta práctica sería: ¿es posible replicar y transferir los resultados del desarrollo del proyecto? O de otra manera, si la documentación de la creación de conocimiento creará oportunidades para su transferencia, asegurando su uso y la posibilidad de que otros investigadores repliquen los resultados en otras actividades, ¿vale? Entonces, os podéis apuntar esas 5 preguntas y si las podéis resolver de manera clara para vuestro proyecto o el proyecto que estéis evaluando o considerando, entonces estáis completamente seguras o seguros de que estáis ante un proyecto de I+D. ¿De acuerdo? Entonces, por resumir y terminar ya, se deben de satisfacer conjuntamente esos 5 criterios de Frascati. No olvidéis el nombre, soy italiana: ser novedosa, creativa, incierta, sistemática y transferible. Y nada más, ¿no? Espero que os haya sido interesante. Hoy ha sido un episodio un poco más duro, ¿no? Pero os recomiendo a veces el tener en cuenta a veces estos requisitos o no en tu proyecto te puede abrir muchísimas puertas de cara a tener evaluaciones más favorables, ¿no? Y el cómo articularlo por escrito lo comentaremos otro día, o si te interesa te puedo ayudar a redactar tus proyectos a través de mis servicios de asesoría personalizada. Para ello puedes contactarme a través de mi web, Horacio, con H y con C, por si acaso, horacio-ps.com/contacto. Pues nada más, espero que os haya sido interesante y hasta luego.